¿Qué sucede cuando cerramos los ojos por última vez? ¿Qué ocurre con esa chispa invisible que nos hace ser quienes somos, esa esencia que no se puede tocar ni medir ni pesar en ninguna balanza? ¿A dónde va el alma cuando el cuerpo deja de respirar? No estamos hablando de teorías inventadas por hombres que buscan consuelo frente a lo desconocido. No estamos hablando de especulaciones filosóficas ni de tradiciones culturales que varían de pueblo en pueblo. Estamos hablando de lo que las Escrituras, la palabra viva del Dios eterno, revelan sobre ese instante que todos, sin excepción, habremos de enfrentar. Porque la muerte no es un tema lejano. No es algo que solo les pasa a los demás. La muerte camina a nuestro lado cada día, silenciosa, paciente, esperando el momento que solo Dios conoce. Y sin embargo, la mayoría de las personas vive como si fuera inmortal, como si el tiempo no tuviera límite, como si ese último aliento fuera algo que pertenece a un futuro tan distante que no vale la pena pensar en él. Pero las Escrituras nos dicen algo completamente diferente. El libro de Hebreos, en su capítulo 9, versículo 27, declara con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad que está satisfecho a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez. No hay segundas oportunidades, no hay repeticiones, no hay un ciclo interminable de vidas donde puedas corregir lo que hiciste mal en la anterior. Hay una vida, un soplo, un parpadeo en la eternidad, y después viene algo que la mayoría prefiere ignorar, pero que la Biblia describe con un detalle que debería hacer temblar hasta al más indiferente. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos y sobrecogedores que las Escrituras guardan. Vamos a recorrer, versículo por versículo, palabra por palabra, lo que Dios mismo ha revelado sobre el destino del alma después de la muerte. No vamos a especular, no vamos a inventar, vamos a dejar que la Biblia hable por sí misma, porque su voz es más poderosa que cualquier sermón humano, más penetrante que cualquier argumento teológico, más real que cualquier experiencia terrenal. Hay quienes creen que después de la muerte simplemente dejamos de existir, como una vela que se apaga y no queda nada más que humo y oscuridad. Hay quienes creen que el alma se queda vagando en algún lugar intermedio, atrapada entre dos mundos, esperando algo que nunca llega. Y hay quienes creen que todos, sin importar cómo vivieron, terminan en el mismo lugar, como si la justicia de Dios fuera tan débil que no pudiera distinguir entre el que amó y el que destruyó, entre el que buscó la verdad y el que la rechazó con desprecio. Pero la Biblia pinta un cuadro muy diferente, un cuadro que tiene colores de esperanza para algunos y sombras de advertencia para otros. Un cuadro que revela que el alma no muere con el cuerpo, que la conciencia no se apaga como una máquina desconectada, que hay algo después del último latido que es más real, más vívido y más permanente que todo lo que conocemos en esta vida temporal. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un cuento para dormir. No es una historia diseñada para hacerte sentir bien, sin importar las consecuencias. Es la revelación del Dios que creó el cielo y la tierra, el que formó tu alma con sus propias manos, el que conoce cada pensamiento que has tenido y cada lágrima que has derramado. Y Él, en su infinita misericordia, decidió no dejarnos en la ignorancia. Si tú también buscas respuestas en los lugares más profundos de las Escrituras, si quieres entender los misterios que transforman el miedo en fe y la incertidumbre en esperanza, entonces suscríbete ahora y activa la campanita. Porque cada día una nueva revelación te espera aquí, en este lugar donde la palabra de Dios cobra vida y habla directamente a tu corazón. Lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la manera en que ves la vida, la muerte y todo lo que existe más allá de lo que tus ojos pueden ver, porque hay verdades escondidas en las Escrituras que han permanecido en silencio durante siglos, esperando el momento exacto para ser reveladas a quienes tienen oídos para escuchar y un corazón dispuesto a recibir. Para comprender lo que sucede con el alma después de la muerte, primero necesitamos entender qué es exactamente el alma, según las Escrituras, porque el mundo ha distorsionado este concepto de tantas maneras que muchos ya no saben distinguir entre lo que Dios dice y lo que los hombres han inventado.
Vamos a regresar al principio, al momento exacto donde todo comenzó, cuando Dios creó al primer hombre y le dio algo que ninguna otra criatura sobre la faz de la tierra posee. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, leemos estas palabras que resuenan a través de los milenios con una fuerza que no ha disminuido ni un solo grado. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Detente un momento y contempla la magnitud de lo que acaba de ocurrir en ese versículo. Dios no simplemente fabricó un cuerpo, no armó una estructura biológica como quien ensambla una máquina. El creador del universo, aquel cuya voz hizo temblar las montañas y separó los mares, se inclinó sobre un montón de polvo y sopló. Ese soplo divino es lo que te hace diferente de todo lo demás que existe en la creación. Las estrellas brillan, pero no tienen alma. Los océanos rugen, pero no tienen conciencia. Los animales viven, respiran y se mueven, pero ninguno de ellos fue formado con el aliento directo de la boca de Dios. Tú sí. Cada ser humano que ha caminado sobre esta tierra lleva dentro de sí una chispa que proviene directamente del Creador, ante un fragmento de eternidad encerrado en un cuerpo temporal. La palabra hebrea que se usa en ese pasaje es nefesh, que significa alma viviente o ser con vida. Pero no se refiere solamente a la capacidad de respirar o de tener funciones biológicas. La nefesh es la totalidad de lo que eres como ser consciente, tu capacidad de amar, de pensar, de elegir, de sentir dolor y alegría, de anhelar algo que está más allá de lo visible. Es la parte de ti que llora cuando nadie te ve, que sueña con cosas que aún no existen, que siente en lo más profundo que esta vida no puede ser todo lo que hay. El rey Salomón, considerado el hombre más sabio que jamás haya existido, escribió en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, algo que confirma esta realidad de una manera extraordinaria. Él puso la eternidad en el corazón de los hombres. Piensa en eso. Dios colocó dentro de ti una semilla de eternidad, una percepción innata de que fuiste hecho para algo que trasciende el tiempo, algo que va más allá de los límites de esta existencia pasajera. Esa semilla es tu alma, y no fue diseñada para morir. Pero entonces surge la gran pregunta que ha atormentado a la humanidad desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Si el alma fue creada para la eternidad, ¿qué sucede cuando el cuerpo que la alberga deja de funcionar? ¿A dónde va esa chispa divina cuando la casa de barro que la contiene se desmorona y regresa al polvo del cual fue tomada? El mismo Salomón, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, nos da una primera pista que es como una ventana abierta hacia el misterio. El polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Antes el cuerpo regresa a la tierra, el polvo vuelve a ser polvo, pero el espíritu, esa parte invisible e inmortal que Dios sopló en ti, regresa a su Creador. No se destruye, no se disuelve en la nada, no se pierde en algún vacío cósmico sin nombre ni dirección. Regresa a Dios. Esto es fundamental para entender todo lo que viene después. El alma humana no es un producto de la biología, no es el resultado de reacciones químicas en el cerebro, no es una ilusión creada por la actividad neuronal. El alma es un regalo directo del Dios Todopoderoso, y como todo lo que proviene de Él, no tiene fecha de caducidad. Fue creada para existir eternamente, y la muerte física no tiene el poder de destruirla. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo confirmó esta verdad con palabras que deberían grabarse con fuego en la memoria de cada persona que las escucha. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, el Hijo de Dios dijo con autoridad absoluta: «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Las palabras de Jesús separan de manera definitiva e irrevocable el destino del cuerpo del destino del alma. Los hombres pueden destruir el cuerpo, pero el alma está fuera de su alcance. Esto significa que cuando una persona muere no deja de existir. El cuerpo se detiene, sí. Los órganos fallan, el corazón deja de latir, los pulmones exhalan su último suspiro, pero la persona real, el ser interior que amó y sufrió y esperó y creyó, continúa existiendo en otra dimensión de la realidad que nuestros sentidos físicos
no pueden percibir. Y lo que le espera en esa dimensión es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Ahora vamos a adentrarnos en el pasaje más revelador y estremecedor que Jesús pronunció sobre lo que ocurre inmediatamente después de la muerte. Es una narración que ha dejado sin aliento a teólogos, pastores y creyentes durante 2000 años, porque en ella Jesús levanta el velo que separa este mundo del siguiente y nos permite ver con una claridad aterradora lo que aguarda al alma cuando abandona el cuerpo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, Jesús relata la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. No es una parábola cualquiera. Muchos estudiosos bíblicos señalan que esta es la única narración donde Jesús usa un nombre propio para uno de los personajes, ante lo que sugiere que podría tratarse de un evento real, de personas que realmente existieron y cuyo destino eterno Jesús decidió revelar para que nosotros pudiéramos comprender la gravedad de lo que está en juego. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y celebraba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa estaba echado un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. Imagina esa escena por un momento. Dos hombres separados apenas por una puerta, uno viviendo en la abundancia más desbordante, rodeado de lujos, manjares y placeres que la mayoría ni siquiera podría soñar. El otro tirado en el suelo, hambriento, enfermo, con el cuerpo cubierto de heridas que nadie se molestaba en curar. Desde la perspectiva humana, el hombre rico lo tenía todo y Lázaro no tenía nada. Desde la perspectiva del mundo, el rico era bendecido y Lázaro era olvidado. Pero lo que Jesús revela a continuación destruye por completo la lógica terrenal y nos muestra que el juicio de Dios opera con criterios que están infinitamente por encima de los nuestros. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y estando en el Hades, en tormentos, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Detente aquí. Lee esas palabras otra vez, despacio, dejando que cada una penetre en lo más profundo de tu entendimiento. En el momento exacto de la muerte, ambos hombres fueron a lugares completamente diferentes. No hubo espera, no hubo un período de inconsciencia. No hubo un sueño del alma donde todo se vuelve negro hasta algún despertar futuro. Inmediatamente, en el instante preciso en que sus cuerpos dejaron de funcionar, sus almas fueron transportadas a destinos radicalmente opuestos. Lázaro, el mendigo que sufrió toda su vida, fue llevado por ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo, paz y comunión con los santos que partieron antes que él. Los ángeles vinieron por él. Esos seres celestiales que sirven ante el trono de Dios descendieron hasta la tierra para escoltar a un mendigo cubierto de llagas hacia la presencia del Padre de la fe. ¿Puedes imaginar ese momento? El hombre que fue ignorado por todos, que era invisible para el mundo, que ni siquiera recibía las migajas de la mesa del rico, de pronto se ve rodeado de luz, de seres gloriosos que lo toman con ternura y lo llevan a un lugar donde el dolor ya no existe. Pero el hombre rico, aquel que vivió rodeado de lujos y nunca careció de nada, se encontró en un lugar completamente diferente. Estando en el Hades, en tormentos, no en un sueño tranquilo, no en un estado de inconsciencia donde el tiempo pasa sin que lo notes, en tormentos, consciente, despierto, sintiendo cada segundo de una agonía que no tiene fin, ni alivio ni esperanza de terminar algún día. Y entonces, el hombre rico hizo algo que revela una verdad aterradora sobre la naturaleza del alma después de la muerte. Alzó los ojos y vio a Abraham lejos, con Lázaro junto a él. Podía ver, podía reconocer personas, podía recordar su vida anterior. Su conciencia estaba completamente intacta. El alma no pierde su identidad después de la muerte. Que no se convierte en una nube difusa de energía sin forma ni memoria. Sigue siendo tú, con toda tu capacidad de pensar, sentir y recordar, pero ahora enfrentando las consecuencias eternas de las decisiones que tomaste mientras vivías. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? Jesús está diciéndonos que la muerte no es un punto final.
Es una puerta que se abre hacia una realidad permanente donde cada alma recibe exactamente lo que su relación con Dios determinó durante su paso por la tierra. No es un cuento, no es una metáfora bonita para consolar a los que lloran en los funerales. Es la descripción más detallada que el propio Hijo de Dios nos dejó sobre lo que sucede en el momento más importante de la existencia humana. Y lo que viene después es aún más impactante, porque el hombre rico no solo sufrió, sino que intentó hacer algo que revela el horror definitivo de la separación eterna. El hombre rico, sumergido en aquel tormento que no conocía descanso, hizo algo que demuestra que la muerte no borra ni la memoria, ni las emociones, ni la capacidad de suplicar. Clamó diciendo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». La desesperación en esas palabras es tan palpable que puedes sentirla atravesando los siglos. Un hombre que en vida tuvo banquetes espléndidos cada día, ahora ruega por una sola gota de agua. Un hombre que pudo haber dado las migajas de su mesa a Lázaro, pero eligió no hacerlo. Ahora suplica que ese mismo mendigo le traiga el alivio más mínimo imaginable. Pero la respuesta de Abraham contiene una de las verdades más sobrecogedoras de toda la Biblia. «Hijo, acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro de igual manera recibió males, pero ahora él es consolado aquí, y tú eres atormentado. Y además de todo esto, entre nosotros y ustedes, hay un gran abismo puesto, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco de allá pueden pasar a nosotros. Un gran abismo, una separación que no puede cruzarse desde ninguno de los dos lados. Esta es una de las revelaciones más importantes y más difíciles de aceptar que Jesús nos dejó. Después de la muerte, el destino del alma queda sellado de manera permanente e irreversible. No hay apelación posible, no hay segundas oportunidades. No hay un tribunal superior donde puedas presentar tu caso y esperar un veredicto diferente. El abismo está puesto, fijo, inamovible, establecido por la justicia perfecta de un Dios que durante toda tu vida te ofreció la oportunidad de elegir. ¿Por qué Dios permite que exista un lugar de tormento? Esta es quizás la pregunta más difícil que cualquier creyente puede enfrentar. Y la respuesta no es sencilla, porque toca las profundidades del carácter de Dios de una manera que nuestra mente finita apenas puede comprender. Dios es amor, sí. La primera carta de Juan lo declara con absoluta claridad. Pero Dios también es justo. Dios también es santo. Y su santidad no puede coexistir con el pecado de la misma manera que la luz no puede coexistir con las tinieblas. El profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13 de su libro, dice algo que ilumina esta realidad. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver la iniquidad. Dios no puede simplemente ignorar el pecado como si no existiera. No puede hacer la vista gorda ante la maldad como si fuera algo sin importancia. Cada acto de injusticia, cada mentira, cada traición, cada momento de crueldad, cada vez que alguien eligió deliberadamente darle la espalda a su Creador, queda registrado en los libros eternos con una precisión que no deja espacio para el error. Y aquí es donde la historia del hombre rico se vuelve aún más reveladora, porque su sufrimiento no termina con su propia agonía. El rico, al darse cuenta de que su situación es irreversible, hace una segunda súplica que muestra la persistencia de los vínculos familiares incluso después de la muerte. Le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre, porque tiene 5 hermanos que siguen vivos, para que les advierta y no terminen en ese mismo lugar de tormento. La respuesta de Abraham es devastadora en su simplicidad. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. En otras palabras, tienen las Escrituras, tienen la palabra de Dios, tienen todo lo que necesitan para tomar la decisión correcta mientras aún están con vida. No necesitan milagros extraordinarios ni visitas sobrenaturales de los muertos. Necesitan abrir el libro y leer. Necesitan escuchar la voz de Dios que ha estado hablándoles desde siempre a través de sus profetas y sus mandamientos. Pero el rico insiste, con una urgencia que revela cuán real es su sufrimiento. No, padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Y Abraham pronuncia las palabras finales que sellan esta revelación con un peso que aplasta cualquier excusa. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Entiendes lo que Jesús está revelando aquí? No solo nos muestra el destino del alma después de la muerte, sino que nos advierte que la oportunidad de cambiar ese destino existe únicamente mientras estamos con vida. Una vez que cruzas el umbral de la muerte, las decisiones ya fueron tomadas y sus consecuencias son permanentes. El gran abismo ya fue establecido y ningún poder en el cielo ni en la tierra puede cruzarlo. Cada día que respiras es una oportunidad que Dios te da en su misericordia infinita para elegir el camino de la vida. Cada amanecer que ves es un recordatorio de que todavía hay tiempo, antes de que la puerta aún no se ha cerrado, de que el abismo aún no te separa de la gracia divina que espera con los brazos abiertos a todo aquel que se atreva a creer. Pero la Biblia no solo nos muestra el destino de los que rechazan a Dios, también nos revela con una belleza que corta la respiración lo que espera a aquellos que ponen su confianza en el Señor. Porque si la historia del hombre rico nos muestra las consecuencias del rechazo, hay otros pasajes que nos muestran las recompensas de la fe, con un detalle que hace que el corazón se acelere de esperanza y anticipación. El apóstol Pablo, un hombre que fue perseguido, encarcelado, golpeado, apedreado y dejado por muerto en múltiples ocasiones por causa de su fe en Cristo, escribió algo en su segunda carta a los Corintios que revela una confianza sobrenatural frente a la muerte. En el capítulo 5, versículo 8, Pablo declara con una seguridad que no deja espacio para la duda: estamos confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. No hay pausa entre una cosa y otra. No hay sala de espera. No hay un período indefinido de inconsciencia donde el alma flota en algún limbo esperando que algo suceda. Pablo está diciendo que en el momento exacto en que el alma del creyente se separa del cuerpo, inmediatamente se encuentra en la presencia de Cristo. Es un traslado instantáneo, de una realidad a otra, del tiempo a la eternidad, de la oscuridad de este mundo a la luz gloriosa del trono de Dios. Y Pablo no escribió esto como una teoría teológica fría y distante, lo escribió como alguien que había experimentado un adelanto de esa realidad. En la misma carta, capítulo 12, versículos del 2 al 4, Pablo revela algo extraordinario que le sucedió. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo fue llevado al paraíso, fue arrebatado al tercer cielo, el lugar donde Dios habita en toda su gloria. Y lo que vio allí fue tan majestuoso, tan abrumador, tan infinitamente superior a cualquier experiencia terrenal, que las palabras humanas no eran suficientes para describirlo. Palabras inefables. Cosas que el lenguaje humano no tiene la capacidad de expresar. Colores que no existen en nuestro espectro visual. Sonidos que ningún instrumento puede reproducir. Una paz tan profunda que el concepto mismo de paz, tal como lo conocemos, palidece en comparación. Este mismo Pablo, que vio el paraíso con sus propios ojos, escribió después en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 21 al 23, palabras que revelan hasta qué punto aquella experiencia transformó su perspectiva sobre la vida y la muerte. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Un hombre que había viajado por todo el mundo conocido, que había fundado iglesias en ciudades legendarias, que había presenciado milagros y sanidades, y que había hablado con la elocuencia más brillante de su generación, dice que morir y estar con Cristo es muchísimo mejor que todo eso junto. Si alguien que vio el paraíso con sus propios ojos te dice que estar allí es incomparablemente superior
a la mejor experiencia que esta vida puede ofrecer, ¿no deberías prestar atención a sus palabras con cada fibra de tu ser? Y no solo Pablo tuvo esta certeza. Jesús mismo, en el momento más oscuro de la historia humana, cuando estaba colgado en la cruz del Calvario con los clavos, atravesando sus manos y sus pies, le hizo una promesa al ladrón arrepentido que estaba crucificado junto a él. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Hoy, no mañana, no en 1000 años, no cuando suenen las trompetas del juicio final. Hoy, hasta este mismo día, en las próximas horas, cuando tu cuerpo deje de luchar contra la muerte, tu alma estará conmigo en el paraíso. Tú que estás escuchando hasta este momento, tú que reconoces la voz de Dios en medio del silencio, no dejes que este mensaje se pierda en el ruido del mundo. Hay muchas almas buscando esta misma luz, caminando en la misma oscuridad, haciéndose las mismas preguntas que tú te hiciste alguna vez. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Activa la campanita, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Porque las Escrituras tienen mucho más que revelarnos sobre este misterio. Y cada versículo que exploraremos a partir de ahora añade una capa más de profundidad a esta verdad que puede transformar completamente tu relación con la vida y con la eternidad. Ahora que hemos visto lo que sucede con el alma en el momento inmediato, después de la muerte, necesitamos entender algo que la Biblia revela con una riqueza de detalles que deja sin aliento a cualquiera que se detenga a contemplarlo. Porque la historia del alma no termina con la muerte del cuerpo. Hay algo más que espera en el horizonte de la eternidad, algo tan grandioso que las mismas Escrituras lo describen como el momento más esperado de toda la creación. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, dedica un capítulo entero a explicar lo que él llama el misterio de la resurrección. Y lo que revela allí es tan extraordinario que desafía todo lo que la mente humana puede concebir. En los versículos del 42 al 44, Pablo escribe: «Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual». ¿Entiendes lo que Pablo está diciendo? El cuerpo que tienes ahora, ese cuerpo que envejece, que se enferma, que siente dolor, que un día dejará de funcionar, será reemplazado por algo completamente nuevo. No reparado, no parcheado, no mejorado. Completamente nuevo. Un cuerpo espiritual que no conoce la corrupción, ni la debilidad, ni la enfermedad, ni la muerte. Hay un cuerpo glorioso que funciona con un poder que no proviene de la biología, sino directamente del Espíritu de Dios. Esto significa que para el creyente la muerte no es una pérdida, es una transformación. Es como si una oruga entrara en su capullo y saliera convertida en una mariposa que puede volar hacia alturas que antes eran inimaginables. El cuerpo terrenal es el capullo, la muerte es el proceso de transformación, y lo que emerge del otro lado es algo tan superior, tan glorioso, tan incomparablemente mejor, que Pablo se atrevió a decir que morir era ganancia. Pero hay más. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, Pablo describe un evento futuro que es la esperanza suprema de todo creyente que ha vivido y muerto desde el principio de los tiempos. Él escribe: «Ante porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron confiando en Jesús, cuyos cuerpos fueron entregados a la tierra, cuyas tumbas han sido cubiertas por el polvo de los siglos, serán levantados de entre los muertos con cuerpos nuevos, incorruptibles, gloriosos. Imagina ese momento. Las tumbas se abren,
Los mares devuelven a los que se ahogaron. La tierra libera a los que fueron sepultados. Y millones, miles de millones de almas que han esperado en la presencia de Cristo, reciben finalmente sus cuerpos resucitados, completos, perfectos, eternos. Y Pablo termina ese pasaje con una instrucción que revela el propósito de esta revelación. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La revelación del destino del alma después de la muerte no fue dada para causar miedo, sino para producir consuelo. No fue revelada para paralizar con terror, sino para llenar de esperanza. Si alguien que amaste ya partió de este mundo confiando en Cristo, estas palabras son para ti. Tu ser querido no está perdido en algún vacío oscuro, no está flotando en la nada, está en la presencia del Señor, más vivo que nunca, experimentando una paz y una gloria que tú mismo experimentarás cuando llegue tu momento. Tú, que has perdido a alguien que amabas con todo tu corazón. Tú, que has llorado junto a una tumba, preguntándote si algún día volverás a ver ese rostro que tanto extrañas. Tú, que en las noches más oscuras sientes un vacío en el pecho que parece imposible de llenar. Las Escrituras te dicen que la separación es temporal, que el reencuentro es seguro, que la promesa de Dios es inquebrantable, y que el día viene cuando toda lágrima será enjugada, y toda separación llegará a su fin definitivo. El profeta Isaías, siglos antes de que Pablo escribiera estas cartas, ya había visto con ojos proféticos ese momento glorioso. En Isaías capítulo 25, versículo 8, leemos estas palabras que son como un bálsamo para el alma herida. Él destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Que destruirá la muerte para siempre. No la pondrá en pausa, no la reducirá. La destruirá completamente, de manera total y permanente. La muerte, ese enemigo que ha aterrorizado a la humanidad desde que Adán pecó en el jardín del Edén, será eliminada por completo cuando Dios cumpla su plan eterno. Y en ese día, las lágrimas que has derramado por los que se fueron, las noches que pasaste llorando en silencio, el dolor que cargas en lo más profundo de tu ser, todo eso será borrado por la mano tierna de un Dios que nunca olvidó tu sufrimiento, ni ignoró tu llanto. Pero ahora necesitamos abordar la otra cara de esta moneda eterna, porque las Escrituras no solo hablan de la esperanza que aguarda a los que creen, sino que también revelan con una claridad sobrecogedora lo que espera a aquellos que rechazaron la gracia de Dios durante su paso por esta tierra. Y esta revelación, aunque difícil de escuchar, es absolutamente necesaria para comprender la totalidad del plan divino. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 20, versículos del 11 al 15, describe un evento que es conocido como el juicio del gran trono blanco. El apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, recibió una visión tan impactante que las palabras apenas alcanzan para contener la magnitud de lo que presenció. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Imagina por un momento la escena que Juan está describiendo. Un trono tan imponente, tan resplandeciente, tan cargado de la autoridad absoluta del Creador del universo, que la tierra misma y los cielos huyen de su presencia. El planeta que conoces, con sus montañas y océanos, con sus ciudades y bosques, desaparece como una sombra ante la luz del mediodía. Los cielos que contemplas cada noche, con sus estrellas y galaxias, se enrollan como un pergamino viejo ante la majestad de aquel que los creó con una sola palabra. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada ser humano que ha existido, desde Adán hasta el último hombre que nacerá sobre la tierra, comparecerá ante ese trono. No habrá excepciones, no habrá ausencias justificadas, no habrá abogados defensores, ni tecnicismos legales, ni apelaciones a circunstancias atenuantes. Cada alma estará de pie ante el juez supremo del universo, y los libros serán abiertos. ¿Qué libros son esos? Las Escrituras sugieren que Dios mantiene un registro detallado y perfecto de cada vida humana. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada intención del corazón
queda registrada con una precisión que ninguna tecnología humana podría igualar. Nada se olvida, nada se pierde, nada queda oculto ante los ojos de aquel que ve en lo secreto y conoce las profundidades del corazón humano. Pero hay un libro que es diferente a todos los demás: el libro de la vida. Este libro no contiene un registro de obras humanas, sino una lista de nombres, los nombres de aquellos que pusieron su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, ante los nombres de quienes aceptaron el regalo de la gracia divina que se ofrece gratuitamente a todo aquel que cree. Y el versículo 15 del capítulo 20 de Apocalipsis dice algo que debería hacer que cada persona sobre la faz de la tierra se detenga y reflexione sobre el rumbo de su vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, no el Hades, que es un lugar de espera temporal, no la tumba, que solo retiene el cuerpo. El lago de fuego es el destino final, permanente e irrevocable de toda alma, cuyo nombre no aparece en el libro de la vida. Es la segunda muerte, como la llama el propio texto del Apocalipsis. No una muerte que pone fin a la existencia, sino una separación eterna y consciente de la presencia de Dios, de todo lo bueno, de toda esperanza, de toda luz, antes de todo consuelo. Jesús mismo habló de este lugar en múltiples ocasiones, y cada vez que lo hizo, sus palabras estaban cargadas de una urgencia que revela cuánto desea Él que nadie termine allí. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46, Jesús dice: «Entonces estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». La misma palabra griega que se usa para describir la duración de la vida eterna es la que se usa para describir la duración del castigo. Si la vida eterna no tiene fin, entonces el castigo tampoco lo tiene. Son paralelos en su permanencia, inseparables en su eternidad. Esto no es una invención de predicadores que buscan manipular con el miedo. Son las palabras directas del Hijo de Dios, pronunciadas con lágrimas en los ojos por un Salvador que prefirió morir en una cruz antes que dejar que la humanidad pereciera sin conocer la verdad. Cada advertencia que Jesús hizo sobre el juicio venidero fue un acto de amor supremo, porque solo quien ama verdaderamente se atreve a decir las verdades más difíciles de escuchar. Un médico que descubre un tumor y no le dice nada al paciente por miedo a causarle angustia, no está siendo compasivo, está siendo negligente. De la misma manera, un Dios que conoce el destino eterno del alma y decide callarlo para no incomodar, no sería un Dios de amor, sino un Dios indiferente. Pero nuestro Dios no es indiferente. Él habla, Él advierte, Él revela, y lo hace porque cada alma tiene un valor infinito ante sus ojos. Ahora levantemos la mirada de las sombras y contemplemos la gloria que espera a aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si bien es necesario conocer las consecuencias del rechazo, es igualmente necesario, y mucho más hermoso, contemplar la recompensa que Dios ha preparado para los que le aman. Y lo que las Escrituras revelan sobre esa recompensa es tan extraordinario que las palabras humanas se quedan cortas, como una vela intentando competir con el resplandor del sol. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4, el apóstol Juan describe una visión que es la culminación de toda la historia de la redención. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, antes de descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá muerte». Detente en esas 4 palabras y déjalas penetrar en cada rincón de tu ser. La muerte, ese enemigo implacable que ha perseguido a la humanidad desde el pecado de Adán, ese intruso que ha arrancado padres de los brazos de sus hijos y esposos de los brazos de sus amados, será eliminada para siempre, no relegada a un rincón, no debilitada temporalmente, eliminada,
borrada, destruida por completo por el poder del Dios que venció la muerte cuando su Hijo se levantó de la tumba en aquella mañana gloriosa de resurrección. Y no solo la muerte desaparecerá, el llanto también, el dolor también, el clamor también. Cada sufrimiento que has experimentado en esta vida, cada enfermedad que ha atacado tu cuerpo, cada traición que ha herido tu corazón, cada pérdida que ha dejado un vacío en tu alma, todo eso quedará atrás como un sueño del que finalmente despiertas para encontrarte en una realidad donde todo es nuevo, todo es perfecto, todo es eterno. Juan continúa describiendo la Nueva Jerusalén con un detalle que revela la generosidad ilimitada de Dios. La ciudad tiene cimientos adornados con piedras preciosas: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista, 12 puertas hechas cada una de una sola perla, calles de oro puro tan transparente como el cristal. No hay templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Puedes imaginarte caminando por calles de oro transparente, bañado por una luz que no proviene de ninguna estrella, sino directamente de la presencia de Dios. Puedes imaginarte mirando a tu alrededor y no encontrar ni una sola sombra, ni un solo rincón oscuro, ni un solo rastro de la maldad que plagó el mundo que dejaste atrás. Puedes imaginarte respirando un aire que no conoce la contaminación, bebiendo de un río de agua de vida cristalina que fluye del trono mismo de Dios. El libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 5, completa esta visión con imágenes que hacen eco del jardín del Edén, como si Dios estuviera cerrando un círculo que comenzó en Génesis y termina en la eternidad. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, el mismo árbol del cual Adán y Eva fueron separados después de su pecado, reaparece en la nueva creación como símbolo de la restauración completa de todo lo que se perdió en la caída. Lo que el pecado robó, Cristo lo devuelve multiplicado infinitamente. Lo que la muerte destruyó, la resurrección lo restaura con una gloria que supera cualquier cosa que existió antes. El plan de Dios no es simplemente regresar al Edén original, sino llevarnos a algo incomparablemente superior. Y la promesa más extraordinaria de todas se encuentra en las palabras finales de esa visión. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Los redimidos verán el rostro de Dios. Esa es la recompensa suprema, la corona de la eternidad, el tesoro que supera todo lo demás. Contemplar sin velo, sin barrera, sin limitación alguna el rostro de aquel que te creó, que te amó antes de que nacieras, que envió a su Hijo a morir por ti cuando tú ni siquiera sabías su nombre. Ese encuentro cara a cara con el Dios vivo es el destino final del alma redimida, y ninguna alegría terrenal, por grande que sea, puede siquiera compararse con el gozo de ese momento eterno que no tendrá fin. Y ahora, en este momento de intimidad sagrada, quiero hablar directamente a tu corazón, no como un narrador que cuenta historias lejanas, sino como alguien que también ha sentido el peso de estas verdades, que también se ha detenido frente al misterio de la eternidad, con el corazón temblando y los ojos húmedos, preguntándose qué hay del otro lado del último aliento. Todo lo que hemos recorrido esta noche no es simplemente información bíblica, no es un ejercicio teológico para llenar tu mente de datos y versículos que después olvidarás. Es una invitación que proviene del trono mismo de Dios, dirigida específicamente a ti, en este preciso momento, en este preciso instante de tu vida, porque no es casualidad que estés escuchando esto ahora. No es coincidencia que entre los millones de videos que existen, hayas llegado exactamente a este, que habla exactamente de lo que tu alma necesitaba escuchar. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, nos revela algo sobre el corazón de Dios
que debería llenarte de una esperanza incontenible. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie termine en el lago de fuego. No diseñó ese lugar para los seres humanos, lo preparó para el diablo y sus ángeles, como dice Mateo capítulo 25, versículo 41. Pero el ser humano que elige rechazar a Dios hasta el final de su vida, elige por sí mismo un destino que Dios nunca quiso para él. Y por eso, en este momento, te invito a hacer una pausa. Cierra los ojos si es posible, respira profundamente y permite que estas palabras se conviertan en la oración más sincera que jamás haya salido de tu boca. Señor, Dios eterno, Creador de mi alma, esta noche he escuchado tu voz a través de tu palabra y reconozco que mi vida no es eterna en esta tierra. Reconozco que hay un destino que espera a mi alma cuando mis ojos se cierren por última vez. Y no quiero enfrentar ese momento sin ti. No quiero cruzar ese umbral sin la certeza de que mi nombre está escrito en tu libro de la vida. Te pido perdón por cada vez que viví como si la muerte no existiera, por cada vez que ignoré tu voz cuando me llamabas, por cada vez que elegí los placeres pasajeros de este mundo sobre la eternidad que tú me ofreces. Hoy decido creer en tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Creo que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte para siempre. Y creo que su sacrificio es suficiente para cubrir cada error, cada falla y cada pecado que he cometido. Escribe mi nombre en tu libro de la vida, Señor, no por mis méritos, porque no tengo ninguno que pueda presentar ante tu trono perfecto, sino por la sangre de Cristo, que fue derramada como precio de mi redención. Que cuando llegue mi último día en esta tierra, los ángeles me lleven a tu presencia, como llevaron a Lázaro. Que mi alma encuentre descanso en tus brazos eternos, y que un día, cuando suene la trompeta final, mi cuerpo resucite en gloria para vivir eternamente contigo, en esa ciudad donde ya no hay muerte, ni llanto, ni dolor. Amén. Si esa oración salió de lo más profundo de tu corazón, si reconoces que Dios te habló esta noche a través de su palabra, si sientes que algo cambió dentro de ti mientras escuchabas estas verdades, entonces déjame decirte algo. El cielo se alegra en este momento. Lucas capítulo 15, versículo 10, dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles están celebrando tu decisión ahora mismo. Si esta palabra tocó tu corazón, si reconoces que Dios habla incluso en los misterios más profundos de la eternidad, deja en los comentarios solamente una palabra: eternidad, para que otros que buscan las mismas respuestas sepan que no están solos en esta búsqueda. Y si deseas continuar esta jornada por los misterios sagrados de las Escrituras, suscríbete ahora, activa la campanita, y permite que cada revelación te encuentre en el momento exacto en que tu alma necesita escucharla, porque Dios está preparando algo que tú todavía no has visto y no querrás perdértelo. Y si conoces a alguien que está pasando por el duelo de haber perdido a un ser querido, alguien que se pregunta en las noches más oscuras si volverá a ver a esa persona que tanto ama, comparte este video con esa persona, porque estas verdades no fueron dadas para que las guardes solo para ti. Fueron reveladas para que fluyan de corazón en corazón como un río de esperanza que no se detiene ante ningún obstáculo. Recuerda lo que las Escrituras prometen. Recuerda que el alma del creyente pasa inmediatamente a la presencia del Señor. Recuerda que la separación es temporal, pero el reencuentro es eterno. Recuerda que Dios tiene el poder de secar cada lágrima y de transformar cada dolor en una gloria que no tiene comparación. El apóstol Pablo lo dijo con una convicción que ningún sufrimiento terrenal pudo quebrantar, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. Hemos caminado juntos a través de uno de los misterios más profundos que las Escrituras contienen. Hemos abierto puertas que la mayoría de las personas prefieren mantener cerradas porque lo que hay detrás es demasiado real, demasiado definitivo, demasiado eterno,
para enfrentarlo con indiferencia. Pero tú no eres de los que huyen de la verdad. Tú eres de los que la buscan, la abrazan y la dejan transformar cada fibra de su existencia. Hemos visto que el alma fue creada por el soplo directo de Dios y que por lo tanto lleva en sí misma la marca de la eternidad. No fuimos diseñados para desaparecer. No fuimos formados para disolvernos en la nada cuando el cuerpo deja de funcionar. Fuimos creados para vivir eternamente, y la única pregunta que queda por responder es ¿dónde pasaremos esa eternidad? Hemos visto, a través de las palabras de Jesús, en la historia de Lázaro y el hombre rico, que en el momento exacto de la muerte el alma es transportada a su destino. No hay sala de espera, no hay limbo, no hay inconsciencia. El alma del justo es llevada por ángeles a la presencia de Dios, y el alma del que rechazó a Dios enfrenta las consecuencias de su elección en un lugar donde el tormento es tan real como el consuelo que experimenta el redimido. Hemos visto que el apóstol Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo y contempló el paraíso con sus propios ojos, declaró que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, y que esa experiencia fue tan gloriosa, tan infinitamente superior a cualquier placer terrenal, que Pablo prefería morir y estar con Cristo antes que seguir viviendo en este mundo de dolor y limitaciones. Hemos visto la promesa de la resurrección, ese evento futuro donde los muertos en Cristo serán levantados con cuerpos nuevos, incorruptibles, gloriosos, inmortales, cuerpos que nunca envejecerán, que nunca enfermarán, que nunca conocerán el dolor ni la debilidad, cuerpos diseñados para habitar una nueva tierra, bajo un nuevo cielo, donde la presencia de Dios llenará cada rincón con una luz que nunca se apagará. Hemos visto la nueva Jerusalén, esa ciudad celestial que desciende del cielo como una novia ataviada para su esposo, con calles de oro transparente y puertas de perla, iluminada no por el sol ni por la luna, sino por la gloria misma del Cordero de Dios. Una ciudad donde no existe la muerte, donde el llanto ha sido borrado para siempre, donde el dolor es un recuerdo lejano que se disuelve ante la inmensidad del gozo eterno. Y hemos visto también la advertencia solemne del juicio del gran trono blanco, donde los libros serán abiertos y cada alma será juzgada según sus obras. Hemos visto que existe un libro de la vida donde están escritos los nombres de los redimidos, y que ese libro es la única diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Todo esto no son fábulas inventadas por hombres, no son tradiciones culturales que cambian con el tiempo, que son las palabras del Dios eterno, reveladas a través de profetas, apóstoles y del propio Hijo de Dios, que se hizo hombre para morir en una cruz y resucitar al tercer día, demostrando con su propia resurrección que la muerte no tiene la última palabra. El profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 2 de su libro, escribió una de las profecías más antiguas sobre el destino del alma. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Duermen. Así describe Daniel a los que han muerto, no porque estén inconscientes, sino porque desde la perspectiva de la eternidad, la muerte es un sueño del cual todos despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua, y la diferencia entre ambos destinos se decide aquí, ahora, en esta vida que pasa como un suspiro frente a la inmensidad de lo eterno. Quiero que recuerdes algo cuando apagues esta pantalla y regreses a tu vida cotidiana. Recuerda que cada día que Dios te da es un regalo de misericordia, una oportunidad más para elegir la vida eterna. No la desperdicies, no la tomes a la ligera, no vivas como si el tiempo fuera infinito, porque no lo es, pero vive con la esperanza de que lo mejor está por venir, porque si tu fe está puesta en Cristo, lo que te espera del otro lado es tan glorioso que las palabras humanas no alcanzan para describirlo. La muerte no es el final, es el principio de todo aquello para lo cual tu alma fue creada. Dios no te dejó en la oscuridad de la ignorancia. Él encendió una luz en las Escrituras para que pudieras ver el camino que conduce a la vida eterna. Y esa luz sigue brillando esta noche, en este momento, para ti, porque el mismo Jesús que le prometió al ladrón en la cruz que ese mismo día estaría con él en el paraíso,
te hace a ti la misma promesa esta noche. Si crees, si confías, si pones tu alma en las manos de aquel que la creó y que tiene el poder de guardarla por toda la eternidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos los misterios más profundos de la palabra de Dios. Hasta entonces, recuerda siempre estas palabras. Tu alma es eterna, tu destino depende de tu elección, y el Dios que sopló vida en ti está esperando, con los brazos abiertos, para recibirte en la eternidad que preparó para ti desde antes de la fundación del mundo.